Gonzalo, por acompañarnos. Bienvenido muy tempranito. No, muchas gracias, César. Bien. Un placer. Gracias. Gonzalo, hablábamos extra cámaras de cómo se ha manejado todo el tiempo y recordaba que hasta hace poco no había combustible, había una movilización, había un bloqueo y comprábamos el pollo hasta en 17 bolivianos el kilo. La carne de res también empezó, etcétera. No había huevo, no había dólares, no había gasolina. O sea, ¿esto no afecta para que tengamos un 0,28 de inflación? Bueno, acumulado, ¿no es cierto? Acumulado, Es decir, sí. de enero a febrero, porque en febrero fue solamente 0,20%. Esto llama muchísimo la atención porque febrero ha sido un año muy difícil por las lluvias, por los bloqueos, por la escasez de dólares, por la falta de diésel y combustible, y resulta que todas esas variables que han pasado en febrero, que aumentan los costos de los productores, ¿no es cierto? El gobierno dice que no tiene efecto sobre la inflación, y resulta que de ese 0,20, cuando desagregas eso, los alimentos habrían bajado en menos 0,3. El transporte, cuando estaba todo parado, bloqueado, cuando tenías que hacer transbordos, habría bajado en 0,47. Entonces, yo no sé qué es lo que el Instituto Nacional de Estadística está midiendo, pero no lo está haciendo en este país, no va a los mercados, porque... No va al alto donde sigue el trameaje y el pasaje que cuesta 1,50, en la noche te lo cobran 2 bolivianos y nadie dice nada. O sea, absolutamente. Entonces, yo creo que hay un problema muy serio de medición de nuestro índice de precios al consumidor, porque el gobierno se refugia en un manejo primitivo de la estadística y te dice, mira, lo que ocurre es que el IPC son como 500 productos y de esos 500 productos algunos suben, otros bajan, ¿no es cierto? Pero uno sabe que no va pues al mercado y compra 500 productos todas las semanas, compra 20, 30 productos y son esos los que están subiendo significativamente y obviamente los compensan con otros de tal manera que la inflación pues aparece de manera tan baja como 0,20%, ¿no? Yo creo que es hora de hacer una auditoría dentro del INE. Ojalá que la Asamblea haga eso, es decir, a ver, muéstrenos los datos, cómo están calculando, cuál es la metodología, dónde están las bases. Y creo que no es simplemente que nos muestren sus manuales, hay que hacer auditoría, hay que entrar con técnicos para ver si realmente la inflación está tan baja, porque hay que salvar al INE, ¿no es cierto? Porque esto le resta credibilidad. Van a hacer un censo en breve, entonces necesitamos un INE poderoso, un INE confiable, ¿no es cierto? Y no un INE donde te pone datos que no corresponden a la realidad y que en base a propaganda quieren cambiar las cosas. Entonces creo que hay que salvar al INE, creo que es fundamental recuperar la reputación y credibilidad técnica del Instituto Nacional de Estadística. bueno, la gente que va al mercado todos los días, usted señora que es ama de casa, que va los fines de semana con el esposo, usted señor que va al trabajo, seguramente va en su vehículo, pero cuando usted cargaba cierta cantidad de bolivianos en combustible y le tenía que durar toda la semana, pues ahora le dura 3 o 4 días. ¿Qué pasó ahí? Tiene que volver a cargar. ¿Pero qué pasó? ¿Está mal el vehículo? No, algo sucede, que está comiéndose el dinerito que tenemos los bolivianos. Es decir, si no reconocemos que hay una afectación en el gasto del boliviano de todos los días, pues ¿a quién le vamos a creer? Cuando nos dicen, no, sí, todo está normal. Ahora, por supuesto, también deberían pues escuchar, aunque está en un entorno político, la Central Obrera Boliviana le dice, quiero yo un incremento salarial de 7 y 8%. Entonces, ellos están viendo que esa fue la inflación del año pasado. Y ahora el gobierno dice fue 2. Entonces, en la negociación con la Central Obrera Boliviana bajarán a 3, 3,5, 4% y compensarán esa diferencia entre lo que los trabajadores quieren y lo que es la inflación, seguramente con mayores sedes, que construyan cosas. Entonces, no hay un manejo del tema de los precios adecuado, en mi opinión. Creo que hay que observar con más calma. Es necesario también tener, por ejemplo, grupos de alimentos que han subido para tener una posición más clara sobre esto, ¿no? En primer lugar, debería haber que el INE calcule la inflación de alimentos, que el INE calcule la inflación de los pobres, de la gente que gana, digamos, menos de un salario mínimo y cuánto la gente, qué productos ha comprado esa persona, que el INE calcule el IPC, la inflación de la gente de la tercera edad, porque en la gente de la tercera edad el peso de los remedios, por ejemplo, y salud ha crecido muchísimo.
Entonces, inclusive ellos mismos han reconocido eso porque se han reunido con las farmacéuticas y han dicho les vamos a dar $1 más rápido y más barato. Entonces, si es que encuentras medicamentos. Si es que encuentras medicamentos, entonces están sumamente caros, ¿no es cierto? Y eso no se refleja en nuestro índice de precios al consumidor, que es una información básica, fundamental para tomar decisiones. Entonces creo que es clave, ¿no es cierto?, una auditoría del INE y de alguna manera salvar a nuestra institución, porque yo sospecho que hay manejo político, están torturando a los datos, porque si no, no es posible esta idea que tú vas al banco, tú vas a los mercados y resulta que los precios están, por ejemplo, de un desodorante que antes valía 13, ahora vale 18, un fideo que antes valía, digamos, 5 bolivianos, ahora vale 7 bolivianos, y el gobierno te diga, mira, eso solo ha sido un crecimiento de 0.20%, hay un problema básico de aritmética, por favor, ha subido mucho más, ¿no es cierto? Entonces, cuando el gobierno dice que la inflación en febrero ha sido 0.20%, significa que un producto que costaba 10 bolivianos, cuesta 10.02 centavos. Entonces, ni siquiera hay la denominación de 2 centavos para poder pagar ese aumento, ¿no es cierto? Entonces, eso muestra que es fundamental que evaluemos mejor nuestros datos, porque un país sin datos es un país que está a oscuras. Entonces, no solamente transparentar los datos, sino presentarlos a tiempo, como es el caso, por ejemplo, de las reservas internacionales, que nunca más supimos cuál es ese dato. Y así hay muchos datos que han quedado sumergidos en la lógica política, en la propaganda, en la manipulación, ¿no? Bueno, y cómo la gente tiene la certeza, entonces, para terminar, Gonzalo, tú hablabas de un tema muy importante, la credibilidad de las instituciones, sí, como el Instituto Nacional de Estadística. O sea, no hay otra institución oficial que te muestre los datos reales del manejo económico, del crecimiento de la inflación acumulada. Solamente lo puede hacer el INE con datos oficiales del país. Entonces, si el INE muestra estos datos y la gente no está de acuerdo, bueno, hay una falta de credibilidad. Así es, yo creo que por eso es importante hacer auditoría sobre cómo se está construyendo el IPC, en primer lugar, y de esa manera, ¿no es cierto?, aumentar la reputación. Tenemos que salvar nuestra institución, ¿no es cierto?, porque los datos son fundamentales para tomar decisiones. Entonces, el Instituto Nacional de Estadísticas necesita un apoyo técnico que venga de afuera y diga, a ver, veamos esos datos, porque caso contrario, todos estos datos que salen y que vienen después la propaganda, y vienen los viceministros, y vienen los monaguillos del proceso de cambio a decir que esto está una maravilla, etcétera, etcétera, pierden credibilidad porque la gente va a los mercados y encuentra otra cosa, ¿no es cierto? Encuentra inflación más elevada, encuentra desempleo, encuentra que no hay crecimiento, encuentra que no hay dólares, que no hay gasolina, que no hay diésel. Eso es la realidad. Entonces, si los datos se alejan de eso, las instituciones que generan datos pierden credibilidad y no puede ocurrir eso porque los datos son el oxígeno de las políticas públicas. La calidad de la política pública está asociado a la calidad que se presenten en los datos. Entonces, estamos con problemas de datos muy serios y especialmente rumbo al censo 2024, ¿no es cierto? En los próximos días vamos a tener un censo y ya el INE se ha aplazado, ¿no es cierto?, porque se ha tardado y ha creado un problema político significativo y ahora tenemos el 23, entonces vamos a tener el 23 de marzo el censo, hay que salvar el censo y de una manera de hacerlo es mejorando la reputación y la credibilidad del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo, gracias por este análisis. Bueno, usted saque sus conclusiones, analice cómo está su bolsillo, gasta más, gasta menos, ha gastado de enero a febrero, ha gastado más de lo que debería gastar o no, o realmente solo ha gastado un 0.28% en estos 2 meses. Esa es la pregunta. 7:27, gracias, Gonzalo Chávez, analista en temas económicos, estuvo con nosotros aquí en El Mañanero. Seguimos.